Gloria al Señor. Vamos a estar considerando las Sagradas Escrituras en el libro de los Hechos de los Apóstoles 18, 8, 9 y 10 para la gloria del Señor. Vamos a estar viendo una vez más lo que el Señor nos hable a través de su Espíritu, a través del Espíritu Santo, porque ya que entendemos y sabemos nosotros que somos hijos de Él, que el Señor habla en labios prestados, dice su palabra, y cuanto más claro Él habla en sus hijos. Gloria al Señor. Vamos a estar considerando la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Señor y dice a la letra de la siguiente manera: Hechos 18, 8, 9 y 10. Dice así: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. En esta ciudad. Gloria al Señor. Podemos ver, amado hermano, que cuando hablan los siervos del Señor, en este caso, los sordos oyen, los mudos, en este caso, más que todo, los sordos espirituales y los ciegos espirituales ven y oyen. Y ese es el misterio de Dios, en este caso de Dios, porque el misterio es de Dios. El ser cristiano, ese es un misterio que Dios tiene en la tierra. Y el que una persona crea, ese es un misterio que Dios, en este caso, ¿verdad?, le da a las personas. Ahora podemos ver la escritura que hemos tomado a bien darle seguimiento. Esta escritura, lo que dice acá en los Hechos 18, 8, dice de la siguiente manera: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor y toda su casa. Podemos ver cómo esta persona que estaba, en este caso, ¿verdad?, bien cimentado en lo que era la religión, y cómo él pudo salir de la religión. Solo Cristo es el que hace esta cosa, solo Dios con su Espíritu Santo, nadie más. Por ello mismo, este Crispo, cuando él se convirtió, me imagino yo que fue una persona como el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo, él fue una persona fiel a Dios y que le dio la gloria a Dios. Mas antes, Crispo no le podía dar la gloria a Dios porque él estaba en una religión muerta. Todas las religiones que no, en este caso, ¿verdad?, que no pertenecen a Dios son muertas. El apóstol Pedro dice, ¿verdad?, que si le vamos a llamar religión a lo que es el cristianismo, el evangelio del Señor Jesucristo, ¿verdad?, le vamos a llamar la religión pura e inmaculada. Ahora, él no pertenecía a la religión pura e inmaculada, pero el apóstol Pablo le predicó la religión pura e inmaculada y él creyó, porque era Dios en el apóstol Pablo para que esta gente, en este caso, ¿verdad?, creyeran principalmente los que van adelante. Y podemos ver cómo, en este caso, ¿verdad?, a través del apóstol Pablo, cómo creen los de Corintio, porque las palabras que el apóstol Pablo hablaba era Dios hablando en él y haciendo entender, en este caso, a los que no entendían, que entendieran, y los que no veían espiritualmente, que vieran la bendición y la gracia de Dios sobre ellos, y los que no entendían, que pudieran entender. Y eso mismo el Señor hace en sus siervos hoy en día. Tienen, en este caso,
que haber milagros, prodigios grandes en los siervos del Señor, si es que está Dios en ellos. Si Dios no está en una persona, no van a haber milagros ni de salvación para él, ni de salvación para los demás. Podemos ver cómo el apóstol, es decir, a través del apóstol Pablo, cómo cree este principal de la sinagoga. Era el principal. Y también creyeron en este caso, ¿verdad? Como lo dice acá la escritura, ¿verdad? Dice, ¿verdad? El 9, el mismo 8, creyó en el Señor y toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, en este caso, ¿verdad?, los discursos del apóstol Pablo, creían y eran bautizados, y entonces ellos ya pertenecían a Dios. Cuando la persona es bautizada, como lo decía el día de ayer, ¿verdad? Cuando la persona es bautizada, ¿verdad? Cuando cree, aquí creían de verdad, no como hoy en día, que la gente cree, pero es una creencia ficticia, no es una creencia verdadera. Pero estas personas que creían, ¿verdad?, en el Señor, eran bautizados y ahí eran sellados con el Espíritu Santo y ya eran de Dios. Y los que son de Dios, el que cree, esa persona ya no lo va a engañar, en este caso, ¿verdad? El error no lo va a engañar el diablo, no lo va a engañar nadie más, ningún engañador, sino que él va a andar en luz, y como Cristo lo dijo, ¿verdad?, que el que lo siguiera a él no iba a andar en tinieblas. Asimismo, estas personas que creían eran cristianos, en este caso, hablando de la gracia para acá. El apóstol Pablo, ¿verdad?, le predicó, en este caso, ¿verdad?, a este principal de la sinagoga, y él entendió y creyó, y es cosa grande, hermano, que una persona de estas que están al frente, ¿verdad?, una persona que tiene una gran influencia en lo que es la religión, crea. Y ahí ya es diferente la creencia, es decir, ya lo guía Dios, el Espíritu Santo de Dios ya no va a ser el guiado por los mandamientos, como lo decíamos el día de ayer, ¿verdad?, por los mandamientos de hombre, ya no va a ser guiado, sino por Dios. Y es diferente, ¿verdad?, como le decía el apóstol Pablo, ¿verdad?, si obedeciera a los hombres, yo no fuera siervo de Jesucristo. Pero decía, me es lícito, es decir, obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso es lo que Dios hace en sus siervos, que Él los envía. Y Él mismo le dice, el Señor Jesucristo, ¿verdad?, al apóstol Pablo, ¿verdad?, en lo que es el 9, le dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, en este caso, ¿verdad?, no temas, Pablo, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, no temas, le digo. ¿Por qué? Porque se habían incrementado las acusaciones hacia el apóstol Pablo por lo que él andaba haciendo, que él andaba, en este caso, hablando con de nuevo la palabra del Señor, es decir, el Espíritu, Dios mismo en él, a las personas, para que las personas crean, y creían diferentes tipos de personas. Asimismo, hoy en día, en los siervos del Señor, si es que Dios está en ellos, si es que son de Dios, si es que son hijos de Dios, si es que son atalayas de Dios, tienen que creer personas grandes de estas, porque si no creen personas, si no levantan muertos, si no sanan a los paralíticos, Dios no está ahí, porque Dios tampoco va a hacer solo que crean, pero menos que levanten muertos, que crean, pero menos que levanten paralíticos, que crean, pero menos que los sordos oigan, los sordos físicos, los sordos espirituales también tienen que todo, corte parejo, porque para el Señor no hay nada imposible. Y eso mismo es lo que el apóstol Pablo, es decir, Dios decía a través del apóstol Pablo, que era siervo de Dios, llamado por Dios, para hacer estas grandes hazañas y milagros y prodigios en lo que era no solo en Corintios, sino en todas partes. En todas partes él anduvo, ¿verdad?, predicando el evangelio con denuedo, y podemos ver acá a través de las escrituras lo que él hacía, y eran grandes milagros que Dios hacía a través del apóstol Pablo. Y dice, ¿verdad?, el día, porque yo estoy contigo, le dijo, ¿verdad?, lo mismo que le dijo Josué, lo mismo que le dijo, ¿verdad?, a muchos el Señor. Le dijo, porque yo estoy contigo, y ninguno podrá, dice, pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, los siervos del Señor, ¿verdad?, Dios hace cosas grandes a través de nosotros, nosotros a veces tememos, porque el enemigo se levanta para querer detener lo que es, ¿verdad?, el impulso que nosotros llevamos. Pero a la misma vez Dios habla, ¿verdad?, habla a sus siervos diciéndoles, no temas, porque yo estoy contigo, y yo tengo mucha gente en esta ciudad. En este caso ahora sería alrededor de la tierra. El Señor tiene mucha gente. ¿Para qué? Para que seamos apoyados, y de parte de Dios, porque así es la cosa, porque entre más hay más fuerza, más apoyo. Ahora,
¿Qué es lo que el Señor está diciendo, amado hermano? En este caso, a usted que está predicando la palabra del Señor, que usted tal vez entiende o que usted cree que es de Dios. Si no hay milagros de Dios a través de usted a las personas, entonces Dios no está operando milagros a través de usted. Dios se tiene que glorificar porque nuestro Dios es el Dios que todo lo puede. Y Dios se va a glorificar en algunos primero para después en muchos otros. Pero ¿cuál es lo que Dios está haciendo a través de usted? ¿Qué es lo que Dios está haciendo a través de usted? ¿Cuáles son las personas que han sido libertadas? Personas que han venido a usted, así como llegaban en este caso al apóstol Pablo. Así como llegaban al apóstol Pablo. Porque las personas llegaban al apóstol Pablo de parte de Dios. Cuando Cristo dijo que ninguno puede venir a mí, les dijo a los fariseos, ¿verdad? Ninguno de vosotros puede venir a mí si no es enviado por mi Padre que está en los cielos. Así mismo hoy en día, ninguno puede venir, ¿verdad? En este caso, de los pecadores o de los fariseos a nosotros si no es enviado por nuestro Padre que está en los cielos. Lo mismo es. Ahora, esto es lo que tiene que pasar. Si no hay esto de que haya primeramente atalayas, como lo era Elías, como lo era Elías en este caso con Eliseo, como lo era Pablo en este caso con los siervos servidores que tenía. Eso mismo tiene que pasar en usted para que Dios en este caso haga cosas grandes. Pero si usted dice que es de Dios y usted no es de Dios, ¿cómo usted va a hacer cosas grandes como las hacía el apóstol Pablo? Si usted cree que no las puede hacer, es porque su fe, mejor dicho, usted no ha creído en Dios y tiene que creer para que Dios se glorifique en usted. Porque si la persona no cree, primeramente tiene que creer, como el Señor le dijo en este caso, ¿verdad? Allá a los apóstoles, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado, es decir, tiene que creer. Esa es la vergüenza más grande a veces para las personas, ¿verdad? Que tengan que creer aún siendo líder, siendo cristiano desde hace 20, 30, 40, 50 años o más. Tiene que creer, y esa es la vergüenza y ese es el orgullo que hay en la persona, y ese orgullo lo lleva muchas veces al infierno. ¿Por qué? Porque él no quiere creer como son las cosas. Las cosas son a la misma vez que si usted cree, usted entra por la puerta y lo que va a pasar es la unión con los siervos de Dios. De lo contrario, no. Usted puede ver cómo se unieron, en este caso los que estaban con Pablo, de que estaban trabajando con él en lo que era la obra del Señor. Ellos no estaban como esta gente hoy en día que dicen que supuestamente están trabajando. Mejor dicho, ellos trabajan con los baales, ellos trabajan con los falsantes, con estos pastores, en este caso, que se han puesto, los han puesto, o que como quiera, se han intrometido, dice el apóstol Judas, ¿verdad? Con esta gente ellos trabajan y son fieles y están a tiempo completo algunos, y otros están trabajando, ¿verdad? Todos los días que hay servicio, ahí están ellos, ahí están. Pero con los siervos de Dios no pueden trabajar porque el Señor dijo bien claro, ninguno puede servir a dos señores, o sirve o desprecia a uno y recibe al otro. Es decir, usted sirve a los baales y no sirve, en este caso, los siervos de Dios para Dios. Una de dos, usted sirve a los baales, sirve a los falsantes, sirve a los vividores, sirve a los engañadores, sirve a los entrometidos, sirve a los hijos de Satanás que están hoy en día, estos principales de la sinagoga que no son siervos de Dios. Sirve a ellos o sirve, en este caso, a los siervos de Dios para Dios, o sirve a Dios. Pero la gente está tan engañada que de tal manera de que es una venda grande, que esa es la venda, en este caso, que el apóstol Pablo, ¿verdad?, hace Dios a través del apóstol Pablo para que este Crispo, ¿verdad?, crea, y muchos corintios creían, y hoy en día serían que estos Crispos de hoy en día, ¿verdad?, crean, y muchos cristianos crean alrededor de la tierra, que crean, pero que crean como es, no como no es. ¿Por qué? Porque las personas que no creen, es decir, que creen como no es, estas personas no tienen autoridad, no tienen poder, no se pueden unir a los siervos de Dios. Ellos no entienden, dicen que son cristianos y no lo son. Dicen que son justos y no lo son. Todo lo que ellos dicen que son hijos de Dios y no lo son. ¿Por qué? Porque aquí lo que es lo que usted es. Eso es. Lo que usted es, eso es. Si usted no es cristiano, aunque diga que es cristiano, no lo es. Si usted dice que es hijo de Dios, aunque diga que es hijo de Dios, usted no lo es. Porque aquí es lo que es. Y eso es lo que vale. Que usted sea verdadero. Que usted, en este caso, se convierta de las tinieblas a la luz admirable, y usted pueda estar con los siervos del Señor trabajando en la viña. Qué lindo es trabajar en la obra del Señor.
Pero las personas quieren muchas veces, ¿verdad?, tantas cosas. Lo mismo que hacían los fariseos. Le decían, muéstranos señal, muéstranos señal. Y el Señor hacía tantos milagros, dándole de comer a 5,000, levantando a los paralíticos, a los muertos y tantas cosas. Y le decían, muéstranos señal. Y el Señor les decía, la generación adúltera y perversa demanda señal, pero no se les da, no solo la de Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, en el vientre del pez, ¿verdad? Así mismo el Hijo del Hombre estará 3 días en el vientre de la tierra. Pero esta gente, ¿verdad?, de hoy en día, lo mismo se repite. La historia se repite hoy en día. Se repite cuando ellos, ¿verdad?, están queriendo primero ver los milagros, para después ellos tal vez tampoco van a creer así, porque a ellos a Cristo no le creyeron. Mucha gente no le creyó. ¿Por qué? Porque eran personas que estaban, así como los fariseos, que buscando los errores en los hijos de Dios. Pero usted no tiene que ver de esos. Si usted es de esos, entonces usted es igual a los fariseos que murieron en pecado. Como Cristo lo dijo, si no arrepentís, en vuestro pecado moriréis. Murieron en pecado y hoy en día están muriendo en pecado muchos cristianos, de tal manera de que a mí me da lástima en mi corazón cuando mueren estas gentes. Porque ellos creen quizás aún que la condenación es algo pequeño. La condenación no es cosa pequeña, es cosa más grande, que usted pase vergüenzas en la tierra, que tal vez haya estado en una posición alta y después el Señor lo baje y lo va a pasar vergüenza como el mendigo Lázaro. Es cosa más grande. Pero las personas, ¿verdad?, como lo dice allá Jeremías, Isaías, ¿verdad?, que ellos han jurado no seguir, en este caso a Dios, las sendas, han jurado no caminar por este camino. Ellos han dicho, no caminaremos, no oiremos, le decían a Ezequiel, y así mismo están hoy en día. Cuando la persona no cree, ¿verdad?, Dios no se glorifica en él, aunque él sea pastor, sea obispo, sea presbítero, sea lo que sea. Si no cree, a un cristiano, sea lo que sea, cristiano de líder o lo que sea, si él no cree de verdad a Dios, le está diciendo a Dios, no voy a caminar por tu camino, no voy a caminar por tu senda, no voy a oír, nos vamos a tapar los oídos. Así están diciendo hoy en día, porque la persona cuando cree es una persona que tiene que salir. Así como el apóstol Pablo salió, así como salió las personas del mundo, ¿verdad? Yo salí del mundo y hoy en día estoy en los caminos del Señor, pero los que somos predestinados, ¿verdad?, somos personas que desde que venimos somos personas ejemplos a los demás. Pero este Crispo no era predestinado, pero él creyó. Podemos ver cómo el Señor, ¿verdad?, tiene en este caso 2 clases de personas para salvación. Uno que es predestinado y otro que cree. Y estos que creen mucho también pueden ser personas para ser pueblo y otros para ser líderes. Así también los predestinados, unos para ser pueblo predestinado y otros para ser líder. ¿Por qué? Porque el Señor así lo dijo. Y lo repito, que el Señor dijo, vayan y prediquen. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyera. Y muchos de los que, dice el apóstol, en este caso ya en el libro de los Hechos también, ¿verdad?, que muchos de los que creí, y el Señor añadía cada día a los que iban a ser salvos, los que iban a ser salvos, los que iban a ser salvos eran personas que tenían que creer para añadirse, en este caso, a lo que es el pueblo del Señor, lo que es la iglesia del Señor, para que Cristo o Dios lo añada, ¿verdad?, a usted, a la que es la iglesia del Señor, el pueblo del Señor, la iglesia verdadera. Usted tiene que creer, pero también los que están creyendo, hay personas que creen, pero a la misma vez ellos son predestinados. Es diferente una persona que haya creído con una persona, ¿verdad?, en este caso predestinado. Podemos ver cómo este Crispo, ¿verdad?, él creyó y el Señor se glorificó en toda la familia de él, es decir, en la esposa y en sus hijos. Y entonces él pudo entender que era diferente, es decir, como él estaba antes, como estuvo después con el Señor. Porque el Señor es el príncipe de paz, el Señor es el todo y en todo, dice la Escritura. Y Él es el que abre el entendimiento, los ojos espirituales, es decir, los ojos espirituales y el entendimiento lo hace el hombre que entienda y se dé cuenta que antes no valía nada y estaba perdido y iba rumbo al infierno. Y cuando la persona viene a Cristo, una persona, ¿verdad?, que va rumbo a la vida. Es diferente una persona religiosa con una persona cristiana. La persona religiosa está cargando, ¿verdad?, con el pecado, está cargando con todo el peso, la culpabilidad del hombre, ¿verdad?, de eso, de la culpabilidad. Pero el Hijo de Dios, no. El Hijo de Dios, Dios le ha perdonado, y todos los días, como lo dice la Escritura, ¿verdad?, que si hay comunión los unos con los otros, es decir, amistad, comunión, la sangre de Cristo los limpia de todo pecado. Pero si hay comunión, pero si no hay comunión, no. Podemos ver cómo las personas hoy en día están queriendo muchas veces
hacerse como que sí, pero no. Aquí usted, si es entendido, se da cuenta si de verdad usted es fiel a su hermano. En este caso sería, ¿verdad?, a los cristianos verdaderos, a los hijos de Dios, a los predestinados. Si usted o no entiende o no conoce a alguno, pero usted, el Señor le va a abrir el entendimiento para que entienda, porque la gente hoy en día no ha entendido lo que es el llamamiento que el Señor le está haciendo. Porque el entender es una persona, ¿verdad?, que también tienen que haber personas de al frente que hayan entendido y creído para que sean diferentes a los demás. Tienen que ser diferentes a los demás y bien claro, y poner las cosas claras, de tal manera de que las personas no pueden trabajar bien los falsantes, sino trabajar mal, porque el enemigo eso es lo que hace, torcer las cosas, torcer, todo lo tuerce. El Señor le dio el mandamiento allá a Adán y a Eva, en este caso, ¿verdad? Y Satanás se lo torció, le dijo que no iban a morir, cuando Dios le dijo de cierto morirán, y ellos murieron espiritualmente. Pero Satanás, eso es lo que hacen los falsantes hoy en día, ¿verdad?, que ellos están trabajando diferente a los siervos del Señor, aunque ellos tal vez, ¿verdad?, en este caso, ¿verdad?, aprendan a través, ¿verdad?, de lo que hablan los siervos del Señor, pero nunca van a ser iguales, porque nunca lo fueron, nunca fue igual y nunca van a ser iguales. Usted puede ver allá desde Caín, en este caso Abel y Caín, fue diferente. El otro no pudo hacer como el otro decía, en este caso como Abel. No pudieron y no van a poder nunca, porque las cosas, este es el misterio del reino de los cielos, de que la persona, en este caso los hijos del Señor, tenemos la mente de Cristo. Y los otros no, tienen la mente de ellos, la mente, en este caso Satanás los guía, los impulsa a decir, Jehová me ha dicho, Dios me ha dicho, y el Señor diciendo, ay de aquellos que digan, Jehová ha dicho cuando yo no he dicho nada. Los siervos del Señor no se mueven por emociones, por cosas parecidas, no. Los siervos del Señor oyen la voz de Dios, conocen la voz de Dios, la conocemos perfectamente bien, conocemos la voz de Dios y nos damos cuenta cuando es Dios que nos está hablando, ¿verdad? Tal vez mandando un mensaje a cierta persona, o mejor dicho, nosotros nunca vamos de parte de nosotros, sino de parte de Dios, y hablamos de parte de Dios, y es Dios hablando a las personas para que la persona, en este caso, ¿verdad?, reciba lo que es el mensaje, y a la misma vez, si no lo recibe, entonces vienen las consecuencias de parte de Dios, porque el Señor es así. El Señor nos manda, en este caso, ¿verdad?, una advertencia, ¿verdad?, en este caso, ¿verdad?, aún como le estaba hablando ya a Abraham, de lo que era la advertencia, que iba a quemar, en este caso, iba a reducir a ceniza a Sodoma y Gomorra. Estaba hablando el Señor, y eso, lo que estaba hablando con él, eso pasó. Es decir, que vino fuego, en este caso del cielo, Sodoma y Gomorra. Así mismo hoy en día, los siervos del Señor conocemos la voz de Dios 100%. El Señor dice, mis ovejas, yo las conozco, yo les hablo, y ellas oyen mi voz y me siguen. Ahí está el misterio del reino de los cielos, que una persona, mientras no ha creído, él, aunque diga que él está oyendo la voz de Dios, no la está oyendo. Está oyendo la voz de su corazón, la voz del diablo. ¿Usted cree que el diablo no habla? ¿Usted cree que el diablo no habla? Está equivocado, porque el diablo también habla. El diablo habla y también pone en el corazón a la persona, ¿verdad?, que lea y lea la Biblia, y que predique, y a la misma vez nunca da en bola. Nunca da en bola, sino que siempre está, en este caso, nunca da al blanco, sino que siempre están dando vueltas, y se han tirado ¿cuántos años, en este caso, predicando estos predicadores de hoy en día? Se han tirado, poniéndole 100 años, en 100 años no han hecho nada. ¿Qué es lo que han hecho? ¿Quiénes son los siervos de Dios? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Hasta dónde han llegado, en este caso, estas iglesias grandes, ¿verdad? Asambleas de Dios, esta episcopal, esta iglesia, ¿verdad?, presbiteriana, toda esta iglesia. ¿A dónde han llegado? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Quiénes son los siervos de Dios que están ahí? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son las radios que ellos levantaron para hacer un ministerio mundial que a la misma vez sea una palabra verdadera para el mundo entero, y que haya gente que creen y ellos ya son siervos de Dios? Que haya un parlamento. ¿Quiénes son? No lo hay. ¿Por qué? Porque el diablo los ha tenido engañados, enredados, y están ahí callados y escondidos, porque no salen, no se oyen. ¿Por qué? Porque no está Dios ahí, sino que están como este Crespo, que estaba él ahí como principal de la sinagoga, él que mandaba y estaba dando los mandamientos de hombre y a estos corintios, pero a la misma vez no era Dios ahí. Y cuando no es Dios
en este caso en la persona, no hay nada de resultado verdadero, algo que la gente se motive, en este caso, ¿verdad? A trabajar en el Señor, a adorar a Dios y a tantas cosas, ¿verdad? No se motiva la gente, sino que la gente está apagada. Y mucha gente, ¿verdad? Que están allí encendidos supuestamente, ¿verdad? Trabajando en el Señor, pero son personas, en este caso, que son hipócritas, no son verdaderos. Son personas que están en las tinieblas, son personas neófitas, son personas necias, son personas que ellos a la misma vez no son sinceros para con Dios, cuanto más para los siervos de Dios, para los hombres. En este caso, tal vez entre ellos son sinceros, pero cuando llega un siervo de Dios, comienzan ellos a echarlo fuera, de tal manera que Dios no se agrada de eso. Eso se llama hipocresía. Eso se llama hipocresía. El Señor no comparte. Los hipócritas, dice el Señor, no heredarán el reino de los cielos. Los hipócritas, y estos son los hipócritas que el Señor señala, no está señalando a la gente de afuera. Si la gente de afuera, al final de cuentas, cuando vienen y se convierten de verdad, entonces puede ser verdadero. Pero estas personas, estos crespos que están al frente, ¿verdad? No, en este caso hoy en día, ¿verdad? No han creído, y a la misma vez son personas que tienen al pueblo del Señor detenido, de tal manera que ellos no entran ni dejan de entrar. En este caso, a los corintios, a los cristianos, no los dejan de entrar a lo que es el reino de los cielos, sino que se han puesto al frente, ¿verdad? Y están deteniendo al pueblo del Señor para que no entre. Porque si una persona entra ligerito, él va a ser enemigo de ese crespo y va a salir, tiene que salir para afuera. Tiene que salir. ¿Por qué? Porque podemos ver cómo los fariseos todos eran iguales. Y el apóstol Pablo, media vez, Dios lo llamó, creyó, tuvo que salir. ¿Cómo que él iba a estar siempre, en este caso, ahí sirviendo, en este caso, con los fariseos en la sinagoga? Él ya no perteneció a ellos. Así mismo hoy en día, la persona que cree tiene que salir de esta sinagoga de Satanás. Tiene que salir corriendo, porque en este caso yo he salido, porque de lo contrario no le puedo hablar así. Si yo estuviera ahí, y aún hay gente que tal vez esté ahí, que se crea que habla duro, nunca va a hablar bien. ¿Por qué? Porque él está siguiendo los mandamientos. No, los mandamientos de este hombre es: no lastimes al pueblo de Dios. El pueblo del Señor es la niña de los ojos de Jehová, no de Dios, de Cristo. No lo lastimes, no le hables así, no le faltes respeto a los líderes. Ese son los mandamientos de los hombres. Y los cristianos que están ahí tienen que ellos vivir estos mandamientos de los hombres, porque ellos viven estos mandamientos de los hombres. Ellos no se pueden convertir, y a la misma vez no se convierten, y no les llega en este caso tienen que recibir lo que es la guianza del Espíritu Santo para ellos empezar a creer, y después de un tiempo él pueda salir en el tiempo de Dios de esta sinagoga, porque de lo contrario usted va a ser siempre parte de lo que es estas sinagogas de Satanás, porque se vuelven en sinagogas de Satanás. Si Cristo lo dijo, ¿verdad? El lugar de las serpientes y las arañas, así mismo hoy en día está, porque la persona que cree que en este caso, ¿verdad? Que allí, mientras el pastor no se convierte, todos son iguales y van rumbo al infierno, no van para otro lugar. Si fueran para el cielo, entonces hubieran milagros, que se vieran milagros en lo que es, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? En lo que es, en la gente ahí creyeran, así como estaba la iglesia primitiva, ¿verdad? Que ellos creían, ¿verdad? Y podía, en este caso, Dios glorificarse en ellos de tal manera de que ellos podían, en este caso, ¿verdad? Ellos podían hacer los milagros, en este caso, ¿verdad? Que el Señor les había, en este caso, lo que les mandaba a hacer. ¿Qué es lo que Dios les mandaba a hacer? A sanar en este caso, a los enfermos, a vendar a los quebrantados, a levantar a los muertos, a que creyera el año agradable, en este caso, a hablarles a aquellos que estaban perdidos, ¿verdad? Que salieran de las tinieblas y vinieran a la luz. A eso lo mandaba, pero ahora no se ve eso. Claro, que mucha gente se multiplica, pero el Señor los está llamando. Siempre, como lo he dicho, ¿verdad? Y lo sostengo, la iglesia es el pueblo del Señor. Como quiera, Israel es el pueblo de Dios, ¿verdad? Natural. Y la iglesia es el pueblo de Dios, pero a la misma vez un pueblo rebelde que le ha dado la espalda a Dios. Y el Señor le va a demandar a ese pueblo rebelde, lo va a demandar en este caso, ¿verdad? De tal manera de que usted se va a arrepentir de haber nacido. Se va a arrepentir, horrenda cosa es haber caído en manos de un Dios vivo. Se va a arrepentir, y hasta entonces usted va a creer, pero cuando ya sea tarde. Así como tal vez cuando Sodoma y Gomorra, así tal vez como, qué sé yo, cuando han muerto las personas que entonces se ven con la cruda realidad de lo que es la vida, y ya ellos pueden, en este caso, ¿verdad?
Entonces, pero ya de nada le sirve. Es ahora la persona, el evangelio es para todo ser viviente, y las personas que vienen a Cristo se tienen que arrepentir de verdad y entender si hay quién es de Dios, quién es de Dios. Pero no entienden. ¿Por qué? Porque se repite la historia de lo que pasó cuando Noé, que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó todos. Solo fueron salvas 8 personas. Así mismo ahora, por eso el Señor aún dice manada pequeña. Cuando dice manada pequeña está hablando de cosa pequeña, de un grupo pequeño. Así dice el Señor, pasad manada pequeña, a vuestro Padre le ha placido daros el reino de los cielos. Así mismo, pero tiene que salir usted de eso, de esa religiosidad. Como decía el día de ayer, ¿verdad? Que los que pueden creer y entender son las personas que leen la ley, que leen la Biblia. Pero las personas del mundo, ellos no están leyendo la Biblia. Pero los que están leyendo la Biblia, este Crispo, él leía la ley, en este caso la ley, él entendía los mandamientos de Dios. Y cuando el apóstol Pablo predicaba que no estaba en el Nuevo Testamento, en este caso, ¿verdad? Escrito, ¿verdad? Pero hoy en día, gracias al Señor, ¿verdad? El Señor nos los ha dado el Nuevo Testamento para que nosotros entendamos mejor cómo fueron las cosas. Pero el apóstol Pablo andaba sin el Nuevo Testamento, pero a la misma vez él entendía la ley y él entendió que era Dios hablando en el apóstol Pablo, y él pudo convertirse. Y muchos corintios creían y entendían y creían, y Dios los bautizaba. Y cuando Dios los bautizaba, también este Crespo, ¿verdad? Y a su esposa y a sus hijos Dios los bautizó, y cuando ya los bautiza, entonces la persona es sellada con el Espíritu Santo. Pero antes no, y hay fiesta en los cielos. Pero antes no, aunque diga la persona que es sellada, no. Estas personas están como en un, ¿cómo se le puede llamar? Están en la balanza, de tal manera que esta persona, de la única manera que esta persona puede ser, en este caso sellada con el Espíritu Santo, es que crea, pero que crea al evangelio verdadero, al evangelio que el apóstol Pablo dice que no es que hayan 2 evangelios, sino que hay quienes lo pervierten. El único evangelio verdadero, a ese tiene que creer. Y ahí es en donde el Señor, ¿verdad?, se va a glorificar en estas personas, ¿verdad? Y la persona se va a dar cuenta que es lindo ser hijo de Dios. Es lo más lindo que puede haber, ser hijo de Dios. Y ya se va a dar cuenta que Él no es de acá, de este siglo, sino que es del siglo venidero. Como le decía Cristo, ¿verdad? Que mi reino no es de este siglo. Yo no soy de acá. Así mismo nosotros somos peregrinos, dice la Escritura, ¿verdad? No somos de acá. Pero esta gente, ¿verdad?, que se ponen aún a granjear la tierra, ¿verdad?, aún en la iglesia del Señor, estas personas, como que muchos son de acá, pero muchos, ¿verdad?, que son de acá, que son como de acá, ellos pueden creer, ¿verdad? Si el Señor les abre el entendimiento, ellos pueden creer. ¿Para qué? Para que el Señor los bautice y sean sellados con el Espíritu Santo, porque así es la cosa. De lo contrario, usted no es verdadero, no es de Dios, sino que es, como vuelvo y repito, ¿verdad?, pueblo de Dios, pero pueblo de Dios rebelde, pueblo de Dios, como lo dijo Cristo, ¿verdad? Allá, ¿verdad? Estas son las maldades de Sodoma, tu hermana rebelde, le dijo en este caso, ¿verdad?, allá a Judá, Jerusalén. Estas fueron las maldades de Sodoma, tu hermana. Le dice, ¿verdad? Lo primero que el Señor le dice, las maldades de Sodoma, tu hermana rebelde. Es decir, el Señor la compara con Sodoma a lo que era Jerusalén. Porque el Señor en este caso, ¿a quién iba a comparar con Sodoma? Iba a comparar con Sodoma el Señor a lo mejor a las naciones de afuera, a las paganas. Pero el Señor se va a comparar con Sodoma a Jerusalén. Estas fueron las malas. Soberbia, saciedad de pan. Y no fortaleció la mano del afligido, le dijo. En este caso hoy serían los pastores. Soberbios, saciedad de pan para ellos. Y no fortalecieron la mano del afligido de ahí mismo, de la iglesia. Y cuando los vi, dijo Cristo, los quité. Así mismo es en día. Hoy en día está igual. Porque si usted se va a la casa de estos pastores lustrosos y grandes, digamos que tienen iglesias tal vez de 5,000 arriba, en la casa de él está lo que es la bendición. Y usted puede ver cómo en este caso venía la iglesia primitiva, le llevaba a la pie de los apóstoles lo que era, ¿verdad?, las ofrendas que llevaban, que como ellos se convertían, ellos vendían sus heredades y habían ellos prometido dar todo a Dios, porque Cristo se entregó todo. Porque después de la muerte de Cristo es que ellos estaban dando el todo.
Y estaban, ellos habían acordado, me imagino, ¿verdad? Que iban a darle todo a Dios, todo. Así como Cristo le dijo, ¿verdad? El mandamiento, en este caso al joven rico, ¿verdad? Que le dijo, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y se lo das a los pobres, le dijo. Y me sigues y te das parte en el reino de los cielos. Asimismo ellos bien acordado de dar todo, pero en este caso, ¿verdad? Todos los que llevaban, en este caso, a los pies de los apóstoles, todo lo que era el precio de las heredades, para servir de bendición a todos ellos y a los más cercanos alrededores. Pero Ananías y Zafira hizo lo contrario. ¿Por qué? Porque no era Dios, no estaba Dios ahí en ellos. Porque cuando Dios está en la persona, no va a morir una persona así como murió Ananías y Zafira. Y los engañó Satanás y ellos llevaron una parte de la heredad. En este caso a los pies de los apóstoles, pero el apóstol Pablo le dice, ¿verdad? Que por qué había permitido que el diablo lo engañara y sustrayendo parte de la heredad. Y ahí mismo murieron los dos. ¿Por qué? Porque ellos, en este caso, ¿verdad? Quisieron hacer parecido a los hijos de Dios, los que creían que daban el todo. Y podemos ver cómo Dios, ¿verdad? Los mata por mentirosos. Asimismo hoy en día podemos ver cómo están estos pastores lustrosos, que si usted va, en este caso hoy, ¿verdad? A lo que es ahí, ¿verdad? A buscar cuáles son los pastores más ricos del mundo, y ahí va a encontrar no solo ellos, sino que hay muchos otros más que son millonarios. ¿Por qué? Porque ellos se apacentaron a ellos mismos y no fortalecieron la perniquebrada, la afligida, la perniquebrada, la afligida, no la vendaron, no la vistieron las ovejas, sino que solo les pidieron, les quitaron la lana y ellos se hicieron grandes y lustrosos. De tal manera de que la palabra está escrita ya en lo que es el libro más que todo de Ezequiel, todos los profetas, ya está escrito, y esa es la palabra que el Señor les va a aplicar. Yo iré, en este caso dice escrito, por mis ovejas. Yo iré. ¿Por qué? Tenían que ir ellos por las ovejas, pero no, ellos las dieron, es decir, las golpearon, las echaron fuera, las mandaron mutiladas, de tal manera de que todo al revés salió. ¿Por qué? Porque estas personas no trabajaron como Dios quería que trabajaran, no creyeron, no entendieron a lo que era el mensaje, en este caso, ¿verdad?, de Dios hacia el hombre. El mensaje de Dios hacia el hombre es, en este caso, primeramente, que crea, porque para el que cree todas las cosas le son posibles. Eso de que usted cree que no puede cambiar de ser una persona, en este caso regular, a ser una persona irregular, porque nosotros somos personas diferentes a todos los demás que no son cristianos, pero somos igual a los cristianos. Yo soy igual a los apóstoles. Yo no soy como los fariseos de antes y como los fariseos de hoy en día, que son los mismos. ¿Quién dice que los fariseos de antes son diferentes a los de hoy? Son los mismos. Los cristianos de antes, como el apóstol Pablo, del apóstol Pedro, yo soy igual al apóstol, a los cristianos del apóstol Pablo, Pedro, todos allá, soy igual a ellos. Y los fariseos son igual también a los fariseos de antes, son los mismos, porque Satanás es el mismo Satanás, es el mismo diablo, es la misma persona. Pero Satanás hace creer que los cristianos, ¿verdad?, son los mismos, ¿verdad? Pero los fariseos hoy en día ya no son los mismos, sino que son otros. ¿Qué mentira del diablo? ¿Cómo engaña el diablo a las personas para que la persona pueda estar ahí confiada y llega a 100 años, se muere de viejo y se va al infierno en la iglesia? De la iglesia sale para el infierno. ¿Por qué? Porque no quiso entender, no quiso aceptar la realidad. Que la realidad es que no es cristiano. Esa es la realidad. Y quiere aparentar diciendo que es cristiano. Y ese es el error que Dios no lo perdona a las personas que Él ha llamado para salvación. Usted tiene que ser una persona verdadera, de tal manera de que usted tiene que entender con la luz que Cristo le dé, que si sepa quiénes son los cristianos, quiénes son los cristianos que están en este caso, ¿verdad?, alrededor suyo, o quiénes son los cristianos que salen ahí por lo que son las redes sociales, en el YouTube, en el internet, en donde sea. ¿Quiénes son los cristianos? Usted tiene que decir quiénes son. Yo la otra vez les pregunté a ciertas personas, ¿verdad?, en una iglesia, que si quién para ellos era cristiano verdadero, y no podía contestar la gente, porque hablar verdad, es decir, quién es, pero ellos no podían contestar. ¿Por qué? Porque aún se sienten ofendidos. ¿Por qué? Porque ellos tienen a sus ídolos, todos estos cantantes lustrosos que se han levantado, ¿verdad? Esos son los cristianos para ellos, y para los siervos de Dios no. Para los siervos de Dios no. Las iglesias más grandes son las iglesias que tal vez
tal vez, que yo casi ni lo creo, ¿verdad? Hace mucho tiempo tal vez empezaron el espíritu, pero han terminado en la carne. Pero mi pregunta es, desde hace 100 años para acá, ¿quiénes son los hijos del apóstol Pablo, de los que eran tipos del apóstol Pablo hace 50 años, 100 años atrás? Ahora el día tienen que estar, porque es así. ¿O quiénes fueron siervos de Dios? ¿En dónde están? Yo los quisiera conocer, pero no salen. Solo sale uno por ahí que yo entiendo que era un siervo de Dios, que se llama Alexander Marroyo. Usted lo puede buscar en lo que es el YouTube y allí lo va a encontrar. Ese era un siervo de Dios. Así son las cosas. Pero estas personas, ¿verdad? Ellos pueden decir así, pero a la misma vez estas personas, ellos están dándole título, ¿verdad?, a lo que es esta gente que han muerto hoy hace poco, o los que están vivos, ¿verdad?, que son cristianos, solo porque tal vez tienen una mega iglesia o tantas otras cosas, pero eso no acredita que sean de Dios. Ellos no son de Dios porque usted diga, el que usted diga que son siervos de Dios, eso no lo va a hacer que ellos sean siervos de Dios. Ellos serían de Dios si fueran de Dios. Yo soy de Dios porque soy de Dios, por eso soy de Dios, no porque usted lo diga. Así son las cosas. No porque yo diga, fulano es de Dios, él va a ser de Dios. Él es de Dios si ha creído, y si es de Dios, él es de Dios, es hijo de Dios. Pero si no, no. Pero esta gente hoy en día, ¿verdad? Esta gente que está hoy en día es una gente que yo estoy admirado. Cómo no han querido entender ni creer. Ellos entienden para muchas cosas. Para sacar títulos, ¿verdad?, seculares aquí terrenalmente. Para hacer tantas cosas. Ellos son buenos y sacan buen calificativo. Y son buenas personas, en este caso, en su trabajo. Pero en el Señor no han sacado buen doctorado. ¿Por qué? Porque no han levantado los muertos. No han, como vuelvo y repito, ¿verdad?, no han sanado, en este caso, a los enfermos de cosas grandes, enfermos mental, los que le llama la Biblia ahora los lunáticos. Esos son enfermos mentales que les llaman en el mundo, eran locos. Una persona loca, endemoniada, no la sanan ellos. Yo conozco pastores que tienen hijos endemoniados, locos, y son esquizofrénicos y son a la misma vez lunáticos. De todo esto tienen, pero ellos, los pastores mismos, no pueden sanar a su hijo. ¿Por qué? Porque él mismo está endemoniado. ¿Y cómo va a sacar otro demonio un endemoniado? Si el Señor dijo, ningún reino que está dividido prevalece, le digo. Así mismo hoy en día. Yo conozco muchos, y son líderes de las iglesias. En donde yo me congregaba, es decir, de donde yo pertenecía, hay pastores que tienen hijos lunáticos, endemoniados y locos, y son los líderes. Y toda esta gente neófita que los está siguiendo a ellos, estas personas, ¿verdad?, son hijos del infierno, son hijos del diablo, mientras ellos no contradigan eso. Tienen que contradecirlo. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo bien claro: maldito todo aquel que no confirme las palabras de este libro. Ningún, en este caso, ¿verdad?, que desea obispado, persona que desea obispado, tiene que tener hijos en sujeción, y usted a un loco endemoniado no lo va a tener en sujeción. Lo que puede hacer aún él es atacarlo a usted mismo, como se ha visto en el mundo, que ellos mismos han atacado, en este caso, a sus padres en la casa. ¿Por qué? Porque se vuelve la gente, cuando no es Dios, es el diablo en la persona. Y así mismo están esta gente, estos pastores, y son pastores que tienen hasta 500 personas o más. Y cómo Satanás se ríe en todos los que están al frente, que son neófitos, necios. No entienden, no entendieron. Y eso es lo que Dios está mandando, que usted entienda y crea y que confirme la palabra, para que crea. De lo contrario, usted nunca va a creer. Siempre va a ser una persona religiosa, siempre va a ser una persona apóstata. Una persona va a ser una persona tibia, una persona mundana, como lo dije a la iglesia, ¿verdad?, de Apocalipsis, de la Odisea, una iglesia mundana, una iglesia acomodada, una iglesia del mundo. No es una iglesia espiritual, la iglesia no es del mundo. Cristo lo dijo: cualquiera que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Enemigo de Dios, no va a ser amigo de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos tener el mundo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro entendimiento. No, tenemos que tener a Cristo en todo nuestro ser. La palabra del Señor que abunda en nosotros. Tiene que abundar la palabra del Señor. ¿Pero qué? Hoy en día hay una gente apática que muchas veces, ¿verdad?, yo me encuentro con ciertas personas, ¿verdad?, no hablan de Dios, se pasan meses, años, ellos andan rodeando, y lo que ellos hacen es irse por otro lado para no hablar. Les da vergüenza, pena hablar de Dios, cuando los hijos de Dios no. Eso es lo que nosotros nos sobran ganas para hablar de Dios a las personas. Si los árboles se arrepintieran, yo les predicara, pero no es así, sino que son las personas. A los animales el Señor no les ha mandado a predicar, pero a las personas para que se arrepientan, porque el que va a ser condenado por una eternidad no son los animales, no son los cielos, no es el mar, no es nada más. Es el hombre que va a ser condenado y la mujer. Y es a ellos que el Señor, ¿verdad?, les manda el mensaje de salvación, que crean, pero que crean a un evangelio celestial,
un evangelio que vino, ¿verdad? Que es del reino de los cielos, que vino de los cielos, que Cristo vino a predicar. Cristo vino a predicar el evangelio del reino de los cielos. Y a ese mismo es que usted va a creer. El evangelio que lo va a cambiar y lo va a hacer que usted cambie de tal manera de que lo van a desconocer a usted, ¿verdad? En el concilio al cual usted pertenezca, lo van a desconocer. ¿Usted cree que no desconocieron a Cristo? Lo desconocieron y lo sacaron fuera. ¿Cómo que no lo van a sacar fuera? Si usted cree que él se quedó ahí adentro, está equivocado. Y entonces, ¿por qué salió el apóstol Pablo? ¿Y por qué el Señor les decía a toda generación de víboras? El apóstol, en este caso Juan el Bautista, ¿por qué les decía generación de víboras? Hoy en día es lo mismo. Las mismas víboras de antes son ahora. ¿Quién dice que son ahora? Ahora no. Cambiaron de víboras hoy, cambiaron a ovejas. Porque no es que sean humanos, no. De víboras cambiaron a ovejas, hijos de Dios. No es así. Siempre siguen siendo la misma generación de víboras. ¿Por qué? Porque son personas que andan procurando la caída de los siervos de Dios. No solo la caída. Y cualquier cosa, como lo decía el día de ayer, ¿verdad? Que el Señor no nos perdona a los siervos del Señor. ¿Cuáles son los arrepentimientos del apóstol Pablo? ¿Cuáles son los arrepentimientos o los pecados del apóstol Pablo y del apóstol Pedro? ¿Cuáles son los pecados? ¿Cuáles son los pecados? ¿Por qué ellos no tuvieron pecado? Porque ellos sabían que Dios no los iba a perdonar y por eso Dios les da el Espíritu Santo a nosotros, los siervos de Dios, para que nosotros caminemos recto hacia Cristo Jesús. Y entendemos que Dios no nos va a perdonar a nosotros adulterios. No nos va a perdonar. Pero los hijos del diablo, aún siendo adúlteros, están al frente como pastores. Y asimismo el pueblo, aún pastoras. Cosa de que la Biblia no lo apoya, porque el Señor llamó 12 apóstoles el Señor. Y le dio en este caso a Pedro, pastorea mis ovejas, le dijo. Pero ahora lo han modernizado estos animales y se han entrometido aún estas animalas y ya están ahora ellas reinando sobre los hombres. Cuando el Señor dice bien claro, les pondré mujeres para que sean maldades. Así lo dice el Señor allá en los profetas. ¿Por qué? Porque la mujer, ¿en dónde entró Satanás? Por la mujer. ¿En dónde en este caso estaba queriendo, en este caso, mejor dicho, entró Satanás? En Job, por la mujer, le dijo, maldice a tu Dios, todavía los dos fiel, maldice a tu Dios y muérete. ¿Por dónde entró en este caso Satanás? En este caso me imagino aún con Ananía, por la mujer, lo engañó la mujer. La mujer siempre es la que quiere hacer las cosas a su manera, cuando Dios le ha dicho a la mujer que se mantenga callada y que siga, en este caso al sacerdote, que es el esposo, en este caso el cónyuge de ella. Pero no, siempre podemos ver con David, la mujer lo criticaba. Podemos ver cómo la mujer de Moisés no se anduvo metiendo en cosas. ¿Por qué? Porque no dice la Biblia. Si la que se estaba ahí, la que anduvo atacando, en este caso casi a Moisés y Aarón, fue Cruzita, es decir, la mujer esta, mejor dicho, la hermana de en este caso de Moisés y Aarón. Entre ellos hicieron ahí que estaban ellos ahí diciendo cosas contra Moisés, que se había casado con una mujer de afuera, y por eso mismo Dios los castigó a ellos. Porque Dios, como vuelvo y repito, no perdona a sus siervos, sino dejó pasar a Moisés. Ahora mismo, nosotros, el Señor, si andamos con cosas, el Señor nos quita lo que es el sacerdocio. Pero tenemos que estar siendo ejemplos, no por con fuerzas de nosotros, sino con el poder de Dios en nosotros, para ser ejemplos para estas demás personas. Para las demás personas que nos rodean, que los ven, vamos a ser ejemplo de tal manera de que si ellos no se convierten, siempre vamos a estar nosotros bien con los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Porque de lo contrario, nosotros somos personas, si podemos ver cómo si David se equivocó, pero él fue rey, él estaba como rey, en este caso, ¿verdad? Se había rodeado de dinero, de poderes y tantas cosas, y por eso es que él se equivocó. Y por eso vemos ahí los errores de eso del censo, vemos los errores ahí de con Jezabel, ¿verdad? Que tuvo que ver con esta mujer. Pero Dios le cobró, ¿sí o no? ¿Cómo no lo quería matar aún el hijo? ¿Cómo él anduvo huyendo, que el mismo hijo le quería quitar el reinado? Por eso mismo. Porque Dios no perdona. Ahora mismo lo mismo le pasaría a los siervos del Señor. Porque el Señor ahora sí que está él bien serio con el hombre. Está tan serio de que por eso es que el hombre no se puede convertir, porque no es capaz de creer. Y si cree medio, tampoco se convierte. Esto es todo, como en la iglesia primitiva, que ellos daban todo. Ahora usted se tiene que entregar todo a Dios. Todo a Dios. Y tiene cosas
deshaga de las cosas para que haga parecido como lo hizo en este caso Dios con a través de para este joven rico. Porque siempre el hombre pone la esperanza y la esperanza y la fe en las cosas materiales, y comienza el hombre a decir que él puede y tantas cosas. Pero el Señor, por eso Él llamó a los apóstoles jóvenes. Si usted cree que los llamó adultos, así créalo. Si usted cree que los apóstoles no eran predestinados, usted cree, yo creo que eran predestinados. El apóstol Pablo fue predestinado para hacer lo que él fue. Los profetas todos fueron predestinados y también fueron jóvenes. Todos los profetas, David, Jeremías, Isaías, Ezequiel, todos los llamó jóvenes el Señor a sus siervos para que trabajaran en el Señor. Si usted cree que a algunos llamó de edad avanzada, tal vez algunos sí, pero todos, a Moisés, a todos los llamó de jóvenes, y desde que estabas en el vientre de tu madre, yo te di por profeta a las naciones, les decía, en este caso, ¿verdad?, a Jeremías y a todos los siervos del Señor, el Señor hacía la habló. Ahora, en conclusión, porque yo estoy contigo, le dice el Señor en este caso, ¿verdad?, a Pablo, para que él hable con denuedo, para que aquellos que tienen de entender y creer y que Dios se glorifique en ellos con salvación, entiendan y crean. Dice, le dice el apóstol Pablo, Dios al apóstol Pablo, para que él agarre fuerza. Le dice, porque yo estoy contigo. Primeramente le dice, no temas, sino habla y no calles. No calles, porque yo estoy contigo. Ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ahora en día es lo mismo, porque yo tengo muchos ángeles, mucho poder en esta ciudad a favor de nosotros, Dios. Porque Dios está con nosotros y también tiene mucho pueblo, que a la misma vez, si no tememos, entonces el Señor va a hacer que se vea, porque no se ve. Yo no le voy a venir ahí con mentiras diciéndole que hay tal pueblo. Bueno, usted diga que hay tal pueblo de Dios y está rodeado. Cuando David, al final de cuentas, ¿qué es lo que dijo cuando no encontraba gente con él? Perros me rodearon. Y ahora mismo lo mismo viene a ser. Cuando usted se ve rodeado de esta gente que no son cristianos, eso le pasa mismo, o lo mismo podemos decir. ¿Por qué? Porque estas personas no solo procuran matarlos, no solo crujen contra el justo sus dientes, no solo ellos quieren la caída de los siervos del Señor, sino también ellos quieren llevarlos presos. A mí me han querido llevar presos, hijos de Satanás de hoy en día, hijos del infierno, me han querido llevar presos y han tratado y ya no han podido. Personas que a la misma vez estas personas son personas adúlteras, son personas terrenal, son personas que ellos han ido aún a la cárcel. ¿Por qué? Por golpear a sus esposas, y están aún así. Estas personas se oponen con los siervos de Dios y ellos quisieran verlo también a los siervos del Señor, pero nosotros, los siervos del Señor, vamos presos cuando el Señor dice, no cuando el diablo quiere o cuando quieren estos hijos de Satanás. No. Cuando Dios dice sí, entonces sí, y vamos a hacer la misión, ¿verdad? En este caso, ¿verdad?, que el Señor quiere hacer en aquellas personas que están allá atrás de las rejas. Porque hay personas que tal vez aquellos pueden creer, pero yo, trayendo memoria a esto, ¿verdad?, veo cómo las personas salen aún de la cárcel y se convirtieron supuestamente allá, y aquí vienen a ser unos afuera en el mundo, ¿verdad?, afuera de las rejas, vienen a ser unas personas que no son espirituales, personas que no creyeron ni en la cárcel ni acá. Pero cuando el Señor se glorifica en la persona, las cosas son diferentes. Así como fueron con el apóstol Pablo, así como fueron con Jeremías, con Isaías, así como fueron con Moisés, como fueron con Josué, así como fueron en este caso con que es la iglesia primitiva allá, ¿verdad? Podemos ver allá, en este caso, ¿verdad?, como el diácono Esteban, ¿verdad? El diácono, ¿verdad?, que estaba en la iglesia primitiva, cómo él se convirtió y cómo él predicó, ¿verdad?, al frente, ¿verdad?, de la sinagoga, que los acusó de matadores, y por ello se endemoniaron los que estaban en la sinagoga y lo agarraron a pedradas. Esas obras Dios hace en los que creen, obras perfectas. Y como dijo en este caso Esteban, veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a su diestra. Veo los cielos abiertos. Mire cómo esa es la obra que Dios hace. Pero si usted quiere seguir como está, usted puede seguir como está, pero no esté esperando salvación, porque tiene que ser las cosas así como lo decía en este caso el diácono Esteban,
¿verdad? Que él fue llevado en el Espíritu. Usted lo puede leer allá, Hechos 6 y 7, cómo habla el llamamiento, en este caso, ¿verdad?, de él, y también a la misma vez cómo él fue usado por Dios. ¿Para qué? Para hablar lo que Dios quería hablar, que hasta el día de hoy podemos ver la Escritura cómo el Señor lo usó a él. ¿Para qué? Porque ahí por medio de ello también hubieron personas que creyeron en el Señor, que vieron quién era él y cómo lo apedrearon los que supuestamente no tenían que matar. La ley es no matarás. Esa es la ley. No matarás. Y los hijos de Satanás, ¿verdad? Por eso que Cristo les decía, ¿por qué procuran matarme? ¿Por qué procuran matarme? Les decía, y si la ley dice bien claro, no matarás. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí ellos, ¿verdad?, agarraron piedra y lo mataron. ¿Por qué? Porque él estaba blasfemando, hablando en contra de los hijos de Dios. Según, al contra de los siervos del Señor, usted puede hablar lo que quiera. Si aún con que Cristo lo dijo, de mí pueden hablar cosas cualquier, lo que sea, y del Padre dijo. Mire cómo lo dijo Cristo, bien claro lo habló. Pero del Espíritu Santo no, porque cualquiera que hable mal contra el Espíritu Santo no tiene perdón en esta vida ni en el siglo venidero. Mire cómo Cristo la puso bien clara para que nosotros entendamos y podamos ser personas perfectas en el Señor, como el Señor le dijo, y ser perfecto porque mi Padre que está en los cielos es perfecto. Nosotros tenemos que ser perfectos. ¿Cómo es que yo voy en este caso a tratar de meter presa a esta persona o tratar de atacar a esta persona de alguna u otra manera, pero también soy cristiano? Eso no es así. De una fuente no pueden salir dos tipos de agua, dijo el Señor. O sale salada o sale dulce o salada. Una de dos. Si usted es cristiano, usted tiene que salir perdón y todo lo demás. Claro que todas las cosas tienen su resultado, su forma de ser, su forma de, en este caso, ¿verdad?, de darle su veredicto a las cosas. Porque no todas las cosas son iguales. ¿Acaso el apóstol Pablo no mandó a Alejandro el Calderero al diablo para que el diablo lo hiciera pedazos y tantas cosas? ¿Acaso Cristo no le dijo allá a Caín, no lo maten? ¿Por qué? Porque él lo entregó, en este caso, en las manos del diablo Dios, a Caín, por lo que había hecho de matar a su hermano. Porque el Señor bien claro lo ha estipulado a través de la Escritura, bien claro que no matarás. Pero cuando las personas, ¿verdad?, en este caso, ¿verdad?, dicen que son cristianos y andan crujiendo los dientes contra los hijos de Dios, diciendo de que cree que Dios está con él y tantas cosas, estas personas no son hijos de Dios, son hijos del diablo. No son hijos de Dios, son hijos del infierno, son tizones del infierno. No son hijos de Dios, sino que son personas, ¿verdad?, intrometidas y tantas otras cosas, pero no son personas que son capaces de creer, aún oyendo la palabra del Señor. El Señor está hablando, ¿verdad?, a través de esta palabra, ¿verdad?, al mundo entero, ¿verdad?, acerca de Cristo es poder de Dios para salvación. Cristo, poder de Dios para salvación, a todos, a los reyes, a las monarcas, a los, en este caso, a libres, a esclavos y a, ¿verdad?, sea como sea, a ricos, a pobres, a grandes, a pequeños, para salvación. ¿Verdad? En este caso, Cristo, poder de Dios para salvación, Usted no va, en este caso, ¿verdad?, si cree en el Señor, usted va a ser salvo. Pero si usted no cree de la manera que tiene que creer, entonces a usted le toca ser así como era este Crispo, así como eran los corintios antes de que creyeron. Pero cuando creyeron los corintios vinieron a ser hijos de Dios verdaderos, de tal manera de que el Señor dice que aquí, ¿verdad?, la escritura que hemos leído, ¿verdad?, que eran bautizados con el Espíritu Santo y eran sellados. ¿Para qué? Para ser parte del reino de los cielos, es decir, parte de la familia real, parte de lo que es el pueblo verdadero de Dios. Que el Señor, en este caso, ¿verdad?, Él los elige, Él los sella con su Espíritu Santo, ¿verdad?, para que nosotros, en este caso, pertenezcamos a Dios. Esto no es de que el hermano creo que es cristiano, no. Si usted no es cristiano, anda creyendo esas cosas. Pero los que somos de Dios sabemos quién es cristiano y quién no es cristiano. Porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos de Dios, y también para afuera, quiénes son de Dios. Cuando la persona, en este caso, ¿verdad?, cree, esa es obra del Espíritu Santo y es el misterio de Dios, que la persona entienda y crea. Si no cree, Dios no está glorificando. ¿Por qué? Porque la persona a lo mejor no es capaz de dejar el mundo, no es capaz esta persona de servir a Dios, sino servir, en este caso, al mundo y a Dios. Y eso no, Dios no se agrada de eso, porque Dios, en este caso, Él no comparte su gloria. Así mismo nosotros no tenemos que compartir la gloria con el mundo, con lo de afuera, no. Tenemos que ser personas, en este caso, que vayamos, ¿verdad?, rumbo a Cristo con todo lo que es, en este caso, ¿verdad?, con todo lo que es el denuedo, con todo lo que es, en este caso, el anhelo de ser mejores y ser personas
como lo fueron en este caso el apóstol Pablo, como lo fueron los profetas. ¿Por qué no decir como fueron los profetas? Como fueron todos aquellos, ¿verdad?, que no se equivocaron. Así nosotros tenemos que ser personas que vayamos, que la lengua, ¿verdad?, la refrenemos. Que refrenemos nuestros pensamientos, nuestras intenciones, para poder agradar a Dios, porque de lo contrario no agrada a Dios la persona. Pero cuando el Señor se quiere glorificar, usted no sabe ni yo sé si este Crespo, ¿verdad?, tal vez él quería de Dios o entendía las cosas de Dios. Usted no sabe ni yo no sé. Pero, ¿verdad?, el Señor se glorificó en él. Asimismo, yo no sé si usted quiere de Dios de verdad o no. Yo no sé. Dios lo sabe. Y si Dios se glorifica en usted, es porque usted a la misma vez se lo merece, porque creyó. Porque para el que cree, todas las cosas le son posibles. Posible de ser una persona natural, natural. Los fariseos eran naturales como cualquier otro israelita que tal vez no fuera una persona, en este caso, sometido a Dios. Así eran los fariseos. Igual a las personas que tal vez estaban ahí escondidas, que no iban a la sinagoga. Porque siempre hay gente así. Hay gente que dice que son cristianos pero no van a la iglesia. Es decir, hay gente que son cristianos, ¿verdad?, que hoy en día estamos hablando de una iglesia, en este caso, ¿verdad?, hablando de una iglesia que el pastor sea de Dios y que los líderes sean de Dios. Entonces ahí tiene que haber pueblo de Dios. Y ahí, así, hay personas, ¿verdad?, que tal vez no pueden ir a la iglesia, pero ellos se consideran cristianos y pueblo de Dios, pero no. Ahora, así hay mucha gente hoy en día en lo que es, ¿verdad?, el pueblo del Señor. Personas que se creen cristianas, pero ellos no van a la iglesia. Personas, ¿verdad?, que ellos, a la misma vez, personas que se dicen ser hijos de Dios, pero no lo son. Ahora, si Dios hace una obra redentora en usted de tal manera de que usted tiene que ser diferente, y cuando usted empiece a ser diferente para con ese pueblo, usted empieza a ser diferente para con sus hermanos, si es parte del pueblo, ellos lo van a desconocer. Porque aún a mí me han desconocido siempre en la iglesia donde yo asistí. Me desconocían. ¿Por qué? Porque ellos no entienden y a la misma vez ellos son diferentes a los hijos de Dios, porque no son de Dios. Esta ha sido la palabra que el Señor ha dado el día de hoy. Que el Señor lo bendiga.